Jaime. Sí. Estamos en el estudio también junto al gran periodista y analista internacional Libardo Buitrago, que nos acompaña en este día importante. Libardo, muy buen día. Gracias por estar con nosotros. Tenemos imágenes de La Haya también, porque ya se están comenzando a conocer algunos antecedentes. El presidente de la Corte, Ronnie Abraham, ha señalado que la Corte finalmente ha dicho que, por ejemplo, asuntos en disputa no han sido resueltos en el Tratado de 1904. ¿Eso nos desfavorece? Por lo pronto, esa frase lo que está diciendo es que no está resuelta la relación bilateral entre Bolivia y Chile. Esa frase en concreto. ¿Y qué significa? Porque acaban de decir que la Corte rechazó objeción chilena por 14 votos a 2. Significa que la objeción, al rechazarla y al ser ese el número 14 a 2, que una amplia mayoría de jueces que integran la Corte han determinado que no cabe en este momento la objeción preliminar y se van a declarar competentes. Eso es lo que está anticipando la frase que, vuelvo y digo, es lo que está señalando a este instante. Si esa frase se hace carne, lo que la Corte va a decir es que se declara competente en este caso. O sea, lamentablemente ya se conoció de que no salió favorable para Chile. Bolivia siempre tuvo como una actitud mucho más optimista. Entonces, en el fondo, ya lamentablemente, una vez más, nos vemos perjudicados por La Haya. No, Connie, no en ese sentido. Lo que hicimos uso de un instrumento. Ese instrumento era la excepción preliminar. Claro. Que consistía en decirle, señores, nosotros creemos, a la luz del Tratado del Pacto de Bogotá y del artículo 6º, que la Corte no es competente para esto. Pero en el derecho, fundamentalmente en el derecho, existe la interpretación. Es nuestra interpretación a ello. Y la Corte hace una contrainterpretación y dice, me declaro competente. No es una derrota por lo siguiente, porque los tribunales están para eso. Lo que puede ser triunfo o derrota, o victoria, lo que quiera hacer, es al final del asunto, cuando se zanje y la Corte... Pero van a tomar resuelva. carta en el asunto. Pero vamos conociendo poco a poco lo que estaba sucediendo. El juez Abraham dice que la Corte decide que tiene competencia para entender la solicitud boliviana. Bien, o sea, entonces... el 25, de las 4 posibilidades que había una que era que se declarara incompetente y hasta acá nomás llegábamos. Esa posibilidad ya no existe. Al declararse competente, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que es lo que acaba de hacer, lo que está diciendo el máximo tribunal es, voy a analizar, voy a mirar, soy competente, vamos a ir al fondo del asunto y por lo tanto la demanda es acogida en el fondo y viene un proceso bastante largo que se va a extender por 3 años en donde Chile tiene que contestar la demanda en el fondo. Libardo, quien ha estado muy atento también de lo que está sucediendo en Holanda es, por supuesto, Guillermo Holtzman, que está con Charlie Rivera. Guillermo, hasta el momento no es el 25% que tú aseguras que sería lo más favorable para nuestro país. ¿Nos escucha, Guillermo? ¿Guillermo nos escucha? Sí, le escucho. La verdad es que, Libardo, gusto saludarte. Hola, Guillermo, la verdad es que el fallo finalmente se da más favorable a Bolivia, pero sin embargo este fallo a su vez también, dadas las consideraciones que la Corte ha colocado en su fallo, están orientados particularmente a que el tema de fondo queda bastante delimitado en términos de, primero, la Corte señala claramente de que no hay ningún tema de cesión de terreno, se declara claramente de que las condiciones en las cuales el juicio va a seguir tiene que ver en torno a cómo se establecen los argumentos para poder plantear de parte de la Corte la idea de una relación y una posición de buena fe de Chile en términos de un acceso soberano al mar de Bolivia, no en términos de la metodología posterior que se va a seguir. Por lo tanto, la Corte, considerando, lo que hace es delimitar bastante bien cuál es la competencia que ella está aceptando y dejando fuera aquellos elementos que no son parte justamente de la demanda ni que a la Corte le corresponde ver en virtud del Pacto de Bogotá de 1948 y los elementos que ha dado a conocer. ¿Cómo sigue el panorama entonces de aquí en adelante? ¿Vamos a estar 4 años más precisamente con argumentaciones de lado y lado? Va a seguir el mismo camino que siguió la demanda que presentó Perú en su minuto. Esto implica la presentación de argumentos por parte de Bolivia, la respuesta de Chile, nuevamente la contraargumentación boliviana, la nueva respuesta de Chile, después la fase oral, y ese cronograma lo debe definir ahora la Corte, y eso es lo que está alrededor de 4 años, 3, 4 años, sería lo que se esperaría. Guillermo, la objeción preliminar de Chile, el decir la Corte no tiene competencia sobre esta materia, fue rechazada por 14 votos contra 2. Es decir,
perdimos a todas luces en nuestra postura. ¿Qué se puede entender, qué se puede leer de ese antecedente de que hayamos perdido en nuestra postura por 14 votos a 2? Que efectivamente la forma en que los jueces de La Haya interpretan el sentido, contenido y el fondo de la demanda boliviana sí tiene que ver con aquellos aspectos de competencia de la Corte, pero dejando fuera aquellos elementos concretos derivados de la negociación. Lo que la Corte enfatiza claramente es que la Corte no le corresponde ver el tema metodológico posterior, sino que lo que le corresponde ver es establecer si hay o no negociación, y eso todavía no lo decide. Pero analizando el escenario actual, igual fue por una amplia mayoría el rechazo al planteamiento chileno, entonces igual eso no es muy auspicioso. Libardo te quiere preguntar algo, quiere conversar contigo, Guillermo. En este sentido, Guillermo, es bueno para quienes están en la sintonía esta mañana decir que el punto es concreto de la sentencia respecto a la excepción preliminar. Sí. Nada más que eso. O sea, lo que la Corte categóricamente acaba de decir, por lo que ustedes han señalado, 14 votos a favor y 12 en contra, es que se declara competente. Cuando un órgano de esta naturaleza se declara competente es que entra a ver el asunto, el fondo del asunto, y es la situación de Bolivia. Eso hubiera podido ocurrir sin que Chile hubiera hecho uso de la excepción preliminar. Es muy bueno para iluminar y enriquecer este debate. Entonces, aquí lo que nos plantea es, y seguramente la pregunta que algunos se harán es, ¿era prudente haber hecho uso de la excepción preliminar? Y la respuesta para mí es sí. Aunque hubiera pasado esto, porque la Corte se ha pronunciado de esto nada más. De esto nada más. La Corte no está diciendo, siéntese a negociar don Bolivia y Chile. No está diciendo eso. Está diciendo claramente, y por eso quiero hacer la precisión. Lo que la Corte ha dicho el día de hoy es solamente, y no puede decir una cosa más, solamente es que se declara competente frente a la demanda que ha planteado Bolivia. Y no es más que eso. Y por lo tanto, lo que dice Guillermo Holzman tiene mucho sentido en decir que en los próximos 2 años y medio que va a durar, tenemos que seguir argumentando y contraargumentando los elementos que Bolivia lleve para decirle a la Corte que es necesario que nos sentemos a negociar. Fíjense el recorrido que esto tiene. Entonces, Guillermo, era muy útil porque en el país esta interpretación que nosotros estamos haciendo en el panel de Mañaneros y contigo directamente desde La Haya permite enriquecer el punto de vista, y es decirle a todos los chilenos, hoy lo que la Corte ha fallado es que se declara competente, y por lo tanto al declararse competente es admisible la demanda boliviana. Ese es el punto central. Ya, o sea, no nos están obligando a dialogar como muchos entendíamos de este fallo, Guillermo. No, exactamente, y en eso Libardo tiene mucha razón. Y además, digamos, agregaría y complementaría lo que Libardo ha señalado en términos de que la aceptación de competencia, además, en virtud de los considerandos y argumentaciones que ha dado la Corte en términos de lo que debe hacer la Corte, ha quedado bastante limitado respecto a qué cosa entiende por competencia en torno a la demanda boliviana. Acepta la demanda, define los límites de la competencia y deja ya para el final de todo este proceso, ya en 2 o 3 años más, la definición en términos de la respuesta que va a dar en torno a si se corresponde que la Corte obligue a Chile a negociar a través de un fallo o no. Guillermo, pero no se mete finalmente en esa negociación. Eso quiero saber, porque o sea, la Corte en 3 o 4 años más puede decir, a ver, Chile y Bolivia se van a tener que sentar a conversar. Y hasta ahí llega la Corte, no dice método, plazo, forma, espacio territorial. No lo podía hacer. Y está muy bien, Julia y Eduardo, lo que ustedes han planteado en lo siguiente. En esos momentos en que nuestros televidentes necesitan precisión y claridad respecto a lo que acaba de fallar la Corte. Pero, Libardo, igual, a ver, yo te lo digo como desde la tribuna de la ignorancia, lo que uno percibe. Igual es muy malo, porque finalmente este es un capítulo que se podría haber cerrado hoy día y no se cierra, entonces continúan por una serie de años más, desgaste económico, desgaste en el fondo en tiempo, entonces como que empieza una nueva etapa que obviamente que igual le afecta a nuestro país. Se puede ver desde la lógica que tú lo estás haciendo, pero desafortunadamente el derecho tiene esos resquicios y esos intersticios. Lo que quiero decirte es lo siguiente.
nosotros no podemos aparecernos, y lo voy a poner de la misma manera en que tú me lo planteas, lo voy a poner en el mismo léxico para que nuestros ponernos como el matón del barrio y decir, ¿sabe qué más? Aquí somos Chile y nos paramos de una manera distinta. No, tiene una textura el derecho internacional distinta. Y desde esa lógica lo que hicimos fue tomar uno de los argumentos que la ley internacional permite, y es solicitar la excepción preliminar, la incompetencia de un órgano. Eso no es delito, no es malo, no es mal visto, ni siquiera aunque nos haya ido mal, si se quiere, en esa lógica, porque es un requerimiento que nosotros podríamos utilizar. Es parte de la regla. Es parte de la regla. Cuando tú enfatizas bastante, Eduardo, en el sentido de que aquí no nos están sentando a negociar, es porque eso no ha ocurrido. Y porque todavía nos quedan 2 años y medio para seguir sustentando y argumentando en la Corte, y ahí sí lo tenemos que hacer, ir al fondo del asunto, de decirle a Bolivia, pruebe en qué instancias nosotros nos hemos comprometido con Bolivia para ofrecerle una salida soberana al Océano Pacífico. Que no tiene que ver con territorio, que también creo que es importante aclararlo, ¿sabes por qué? Lo comentábamos hace un rato con Guillermo. La sensación que uno tiene es que se ha tratado pésimo a nivel interno comunicacionalmente este tema. Porque la sensación que uno tiene es que nos van a quitar territorio, que por ejemplo ya ahora se zanja todo, que la situación es mucho más grave de lo que... O sea, un poco lo que acaba de pasar con Connie, yo entiendo, porque eso es una sensación mucho más de país. Y resulta que cuando yo te escucho a ti y escucho a Guillermo, de verdad uno dice, no, pues recién están diciendo... somos competentes para que ellos, claro, para que ellos puedan juntarse a conversar. O sea, todavía es que ni siquiera se han dado el paso, porque el sentarse a conversar ya es un resultado. Claro. Ni siquiera es eso. Para Guillermo en el móvil. Guillermo, ¿cuál es la experiencia? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué otros antecedentes a nivel mundial tenemos en torno a una situación como esta, en la que la Corte se declara competente y luego hay una demanda por obligar a otro a negociar? Es bien extraña la figura. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora y cuál es la experiencia mundial en torno a un caso como este? A ver, en primer lugar, los pasos a seguir tienen que ver con el cronograma que establezca la Corte para establecer los plazos en la presentación de los argumentos tanto de Bolivia como de Chile. Luego de eso y en el entorno a todo ello, la experiencia nos indica también de que no es primera vez que una excepción preliminar usando los elementos que da el propio Pacto de Bogotá es rechazada por la Corte y se la entrega al otro país para conocer justamente el fondo del asunto. No es primera vez que pasa, por lo tanto era parte de las probabilidades y así estuvo siempre planteado. Y lo más cercano que tenemos a ellos es la situación entre Colombia y Nicaragua, y donde efectivamente Colombia después de eso toma una decisión en términos de retirarse del Pacto de Bogotá, pero no lo saca del juicio que todavía está vigente con Nicaragua. Entonces, en esa perspectiva hay varias decisiones que... ¿Perdón? ¿Ha tenido consecuencias negativas Colombia con esa decisión de retirarse del Pacto de Bogotá y no seguir en esa... No, todavía ¿No está presente el proceso de juicio? No, todavía no, porque cuando se retira, cuando se anuncia que se retira, o se anuncia formal, tiene que pasar un año para que eso sea efectivo. Claro. Pero los juicios que ya habían empezado se mantienen todos vigentes hasta que terminen. Claro, que Colombia no se defiende en el fondo. Claro. Era un poco lo que hablaba ayer el agente Bulnes y que analizábamos con Guillermo, que no saber tu opinión, Libardo, respecto a eso, que él decía que no encontraba viable el retirarse si es que el fallo era como adverso y que en el fondo la Corte se declaraba... ¿cómo se dice? Competente. Competente, gracias. Efectivamente, retirarse del juicio los próximos 2 años y medio porque Chile tenía que defenderse en la Corte. La pregunta es muy atingente. Y es muy atingente por lo siguiente. ¿Por qué me tengo que retirar del Pacto de Bogotá? Y para retirarme yo tengo que responder, no tengo que responder el pasado, tengo que responder el presente y el futuro. Exacto. El pasado es que nos demandó Perú y no nos salimos. El pasado es que nos demandó Bolivia y no nos salimos. En el presente y en el futuro, si uno mira en la línea de los límites que tiene Chile, nos queda pendiente con Argentina una delimitación de 230 kilómetros entre el Fitzroy y Perito Moreno en el sur del país. Lo único que queda pendiente, delimitación, no demarcación, no delimitación. Quiero hacer esa precisión, es demarcación y no delimitación. O sea, no tenemos un problema de límite. Pero si tuviéramos alguna diferencia con Argentina y Argentina decidiera demandarnos, el Pacto de Bogotá no le es útil a Argentina por una razón, porque ellos no lo han firmado. Reclamo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en la excepción preliminar. Si ustedes recordarán, hemos hecho no
1000 veces reiteradamente referencia a que el Pacto de Bogotá, en el artículo 6º, define que lo que está resuelto no lo puede zanjar nuevamente la Corte Internacional de la Haya. Entonces hoy sería raro que nosotros no renunciáramos al Pacto de Bogotá. En ese sentido, ¿estás de acuerdo, Guillermo? Sí, concuerdo plenamente con Libardo en esa perspectiva, pero además agregaría argumentos del siguiente tipo. Chile es un país pequeño dentro del sistema internacional. Sí. Chile ha defendido permanentemente la visión multilateral. Tenemos todavía temas asociados a la pesca, por ejemplo, tenemos temas asociados a la protección antártica. Necesitamos el apoyo y la certeza de que hay entidades del sistema internacional de que nos van a ver como un país igual que otro y no solamente como un país que no tiene cómo poder expresar la defensa de sus derechos e intereses. Y en esa perspectiva, el Pacto de Bogotá debe ser un instrumento funcional a nuestros objetivos nacionales y en ese sentido, la visión estratégica indica de que estar aislado del mundo, solo del mundo, no solamente, digamos, afecta a nuestros intereses, sino que además supone ir en contra de lo que Chile ha hecho de inserción plena en el sistema internacional. Guillermo, a mí me llama la atención la demanda boliviana, lo que pide Bolivia, porque Bolivia no pide un territorio específico, de aquí hasta acá quiero yo. No, Bolivia lo que pide es que Chile se siente a negociar. ¿Eso ha ocurrido otras veces y cómo se ha zanjado? ¿Se ha zanjado alguna vez un tema como este en el mundo? Que yo tenga conocimiento, no se ha zanjado, digamos, en el mundo. Quizás Libardo pueda dar más detalles sobre eso. No, yo quiero coincidir y afirmar también lo que dice Guillermo a la pregunta de Eduardo, y es si hay un precedente. No existe el precedente. No hay una parte. Es que la corte no es una corte de conciliación. No es una corte que llame a las partes y dice, ¿sabe qué? Vénganse y siéntense aquí a negociar, a conversar. No ese es el deber de la corte. A la corte llegan otro tipo de casos que no se han resuelto, que no están resueltos. Entonces, por lo tanto, los precedentes no están. Ahora, dicho lo anterior, no descarto con lo creativa que está la Corte que en el fallo, quizás 2 o 3 años más, debemos tener en perspectiva que eso está ocurriendo. Pero Jaime hizo una pregunta que quiero con Guillermo que no la dejemos en el aire por lo siguiente. Es cierto, cuando uno es el demandado, a nosotros nos pusieron a correr detrás de la demanda. Claro. Y Bolivia hizo una arquitectura en donde Evo Morales muy inteligentemente toma a sus opositores políticos y los convierte en uno, en el agente de la demanda, claro. En el caso de Eduardo Rodríguez, expresidente de la Nación. Sí. En el otro enemigo, Carlos Mesa, lo pone en el vocero internacional de la demanda. Es decir, desarticula la oposición interna de Bolivia. Y hace una unidad. La pone en función de la demanda marítima, lo cual es una genialidad. Sí. Le deja el espacio abierto y tenemos que le van a aprobar un nuevo periodo presidencial. Exacto. Con reelección que dan 10 años más. Lo que veo que es el tejido que él hizo. En lo comunicacionalmente obedece, Connie, exactamente lo que tú mencionas, a una línea estratégica argumental muy sólida en donde nosotros también tenemos que entender que no solamente la concurrencia de los actos jurídicos, sino los actos comunicacionales, de los actos políticos que eso tiene y de los actos de repercusión interna. Fíjense que en Chile hay una unidad que no hay que alardear de ella. En política exterior, cualquiera que sea el gobierno que esté, se sabe que en la política exterior hay una unanimidad de acuerdo en torno a ello. En Bolivia se buscó estabilidad interna a través de la demanda boliviana. Disculpa, Libardo, que te interrumpamos brevemente porque tenemos noticias desde La Moneda. Al parecer la presidenta va a hablar. Mauricio Neira se encuentra ahí, están las declaraciones. Escuchemos lo que dice la presidenta respecto a este fallo de la Corte. Está acompañada, por supuesto, con el canciller, con varios políticos, con varios ministros, senadores. Es un tema en donde todos los expresidentes ayer visitaron La Moneda y se manifestaron respecto a que no están de acuerdo con ceder nada de territorio. Y en cuanto a eso, también, Guillermo, estamos al aire todavía. Mientras terminemos también a Guillermo Holman. Después le prestamos el celular. Le pasamos el celular. Pero también quería contarle que se realizó una encuesta de la Universidad Católica con Adimark respecto a este tema y el 86% de los encuestados dice que los chilenos descartan darle acceso soberano a Bolivia, mientras que el 49% dice que no se le debería dar absolutamente nada y el 37% dice sí estar de acuerdo en entregar facilidades para el uso de los puertos a Bolivia. ¿Sabes lo que pasa? Yo insisto en el tema de cómo se va estructurando una estrategia comunicacional que avale también un sentimiento más claro. Yo creo que aquí se ha manejado muy mal a nivel interno,
porque efectivamente lo que acaba de manifestar Libardo me parece muy interesante, porque tú te das cuenta que la movida política de Evo Morales es mucho más global. Apela al sentimiento de nacionalismo de toda Bolivia, pero además estructura, y él lo dijo con todas sus letras, a seguir su ¿cómo se llama? Su gobierno, pero más que su mandato, sus políticas, digamos, o sea, sí, claro. lograr su proyecto. Lograr que su proyecto se consolide. Sí, claro. Entonces, si tú lo piensas, es una situación mucho más completa que la sensación que uno tiene a nivel de pueblo, porque justamente acá está